Madhya Lila, capítulo 6. La liberación de Sarvabhauma Bhattacharya. En su Amrita Pravaja Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur ofrece el siguiente resumen del capítulo 6. Al entrar al templo de Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu se desmayó de inmediato y Sarvabhauma Bhattacharya le llevó a su casa. Mientras tanto, Gopinath Acharya, el cuñado de Sarvabhauma Bhattacharya, encontró a Mukunda Datta, quien le habló de que Chaitanya Mahaprabhu había entrado en la orden de Sannyasi y de su viaje a Jagannath Puri. Al saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu se había desmayado y que le habían llevado a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, una multitud de personas deseosas de ver al Señor acudió al lugar. Srila Nityananda Prabhu y los demás devotos fueron entonces a visitar el templo de Jagannath, y cuando regresaron a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu recobró la conciencia externa. Sarvabhauma Bhattacharya les recibió a todos y se preocupó de repartir Mahaprasadam. El Bhattacharya se informó entonces de quién era Sri Chaitanya Mahaprabhu y le acomodó en casa de su tía. Su cuñado, Gopinath Acharya, dijo que el señor Chaitanya Mahaprabhu era Krishna en persona, pero Sarvabhauma y sus muchos discípulos no pudieron aceptarlo. Gopinath Acharya, sin embargo, convenció a Sarvabhauma de que nadie puede comprender a la Suprema Personalidad de Dios sin recibir su misericordia. Citando los Shastras, las escrituras reveladas, demostró que Sri Chaitanya Mahaprabhu era Krishna mismo en persona. Pese a todo, Sarvabhauma Bhattacharya no tomó muy en serio sus argumentos. Cuando le informaron de aquella discusión, Chaitanya Mahaprabhu dijo a sus devotos que Sarvabhauma era su maestro espiritual y que todo lo que decía era una demostración de afecto y era beneficioso para todos. Sarvabhauma se entrevistó con Sri Chaitanya Mahaprabhu y le pidió que escuchase su explicación de la filosofía Vedanta. Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó el ofrecimiento y durante 7 días seguidos escuchó a Sarvabhauma Bhattacharya explicar el Vedanta Sutra. El Señor, sin embargo, guardó absoluto silencio. Ante su actitud, el Bhattacharya le preguntó si comprendía la filosofía Vedanta, y el Señor contestó: Señor, la filosofía Vedanta me parece muy clara, y la entiendo perfectamente, pero tus explicaciones no puedo comprenderlas. Seguidamente el Bhattacharya y Sri Chaitanya Mahaprabhu debatieron acerca de la autoridad de las escrituras védicas, y en particular acerca de los Upanishads y el Vedanta Sutra. El Bhattacharya era impersonalista, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu demostró que la verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios y que los conceptos de los filósofos mayavadis acerca del carácter impersonal de la verdad absoluta son incorrectos. La verdad absoluta ni es impersonal ni carece de poder. El grandísimo error de los filósofos mayavadis consiste en su idea de que la verdad absoluta es impersonal y sin energía. En todos los Vedas se establece que la verdad absoluta posee ilimitadas energías. También se establece que la verdad absoluta posee su propia forma trascendental, bienaventurada y eterna. Según los Vedas, el Señor y la entidad viviente son cualitativamente iguales, pero cuantitativamente distintos. La verdadera filosofía de la verdad absoluta explica que el Señor y su creación son inconcebible y simultáneamente uno y diferentes. La conclusión es que los filósofos mayavadis en realidad son ateos. Sarvabhauma y Chaitanya Mahaprabhu intercambiaron muchos argumentos sobre este tema, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el Bhattacharya fue finalmente derrotado. A pedido de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó el verso Atmaram del Srimad Bhagavatam de 18 formas distintas. Cuando el Bhattacharya recobró el buen juicio, Sri Chaitanya Mahaprabhu le reveló su verdadera identidad. El Bhattacharya recitó entonces 100 versos de alabanza al señor Chaitanya Mahaprabhu y le ofreció reverencias. A raíz de todo esto, Gopinath Acharya y los demás se sintieron muy dichosos
habiendo visto las maravillosas potencias del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Una mañana, después de este incidente, Sri Chaitanya Mahaprabhu recibió un poco de prasadam de Jagannath y se lo ofreció a Sarvabhauma Bhattacharya. Sin preocuparse de formalidades, el Bhattacharya comió inmediatamente el Mahaprasadam. Otro día, cuando preguntó a Sri Chaitanya Mahaprabhu por la mejor manera de adorar y meditar, el Señor le aconsejó que cantase el Mahamantra Hare Krishna. Otro día el Bhattacharya deseaba cambiar el texto del verso Takte Nukapam, Bhagavatam 10.14.8, pues la palabra Muktipade no era de su agrado. Quería en su lugar leer Bhaktipade. Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó a Sarvabhauma que no cambiase el texto del Srimad Bhagavatam, ya que Muktipade se refería a los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. El Bhattacharya, convertido ya en devoto puro, dijo: como el significado se presta a confusión, sigo prefiriendo Bhaktipade. Ante esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu y los demás habitantes de Jagannath Puri se sintieron muy complacidos. Sarvabhauma Bhattacharya se volvió entonces un Vaishnava puro, y los demás sabios eruditos del lugar le siguieron. Versos del 1 al 286. Ofrezco respetuosas reverencias al Señor Gaurachandra, la Suprema Personalidad de Dios, que transformó el duro corazón de Sarvabhauma Bhattacharya en el receptáculo de toda mala lógica e hizo de él un gran devoto. Toda gloria al Señor Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria al Señor Nityananda Prabhu, toda gloria a Dvaitacharya y toda gloria a todos los devotos del Señor Chaitanya. En éxtasis, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue desde Ataranala hasta el templo de Jagannath. Al ver al Señor Jagannath, el amor por Dios le ocasionó gran desasosiego. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu corrió a toda prisa para abrazar al Señor Jagannath, pero estaba tan abrumado de amor por Dios que al entrar al templo se desmayó en el suelo. Sarvabhauma Bhattacharya vio el desvanecimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el vigilante hizo ademán de golpear al Señor, Sarvabhauma Bhattacharya se lo prohibió inmediatamente. Sarvabhauma Bhattacharya se sorprendió mucho de ver la belleza personal del Señor Chaitanya Mahaprabhu, así como las transformaciones trascendentales que el amor por Dios había labrado en su cuerpo. Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneció inconsciente durante mucho tiempo. Mientras tanto, había llegado el momento de la ofrenda de prasadam al Señor Jagannath, y el Bhattacharya trató de pensar en una solución. Mientras el Señor Chaitanya Mahaprabhu permanecía inconsciente, Sarvabhauma Bhattacharya, con ayuda del vigilante y de algunos discípulos, lo llevó a su casa y le acostó en una habitación muy santificada. Examinando el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma vio que su abdomen no se movía y que no respiraba. Al verle en ese estado, el Bhattacharya se llenó de ansiedad. El Bhattacharya tomó entonces unas hebras muy finas de algodón y las puso ante la nariz del Señor. Al percibir que el algodón se movía ligeramente, cobró esperanzas. Sentado al lado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pensó: esto es una transformación de éxtasis trascendental debida al amor por Krishna. Al ver el signo de Suktita Sáptica, Sarvabhauma Bhattacharya pudo comprender inmediatamente la transformación de éxtasis trascendental en el cuerpo del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Ese signo solo se manifiesta en el cuerpo de los devotos eternamente liberados. Sarvabhauma Bhattacharya reflexionó: en el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu están apareciendo los excepcionales signos de éxtasis de Adiruddha Bhava. Es maravilloso. ¿Cómo pueden manifestarse en el cuerpo de un ser humano? Mientras el Bhattacharya reflexionaba así en su casa, todos los devotos de Chaitanya Mahaprabhu, encabezados por Nityananda Prabhu, llegaban a la Singhadwara, la puerta de entrada del templo. Allí los devotos escucharon a la gente hablar de un mendicante que había llegado a Jagannath Puri y había visto la deidad de Jagannath. La gente decía que el sannyasi
Había quedado inconsciente apenas vio la deidad del señor Jagannath. Como no recobraba el conocimiento, Sarvabhauma Bhattacharya le había llevado a su casa. Al escuchar esto, los devotos comprendieron que estaban hablando del señor Chaitanya Mahaprabhu. Justo entonces llegó Sri Gopinath Acharya. Gopinath Acharya era un habitante de Nadia, era yerno de Visharada y devoto de Chaitanya Mahaprabhu. Él conocía la verdadera identidad de su señoría. Gopinath Acharya ya conocía a Mukunda Datta de antes, y cuando el Acharya le vio en Jagannath Puri, se sorprendió mucho. Al ver a Gopinath Acharya, Mukunda Datta le ofreció reverencias. El Acharya abrazó a Mukunda Datta y le preguntó por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mukunda Datta contestó: «El Señor ya ha llegado aquí. Nosotros hemos venido con él». Apenas vio a Nityananda Prabhu, Gopinath Acharya le ofreció reverencias. De ese modo, al encontrarse con los devotos, preguntaba una y otra vez por el señor Chaitanya Mahaprabhu. Mukunda Datta continuó: «Tras aceptar la orden de Sannyas, el señor Chaitanya Mahaprabhu ha venido a Jagannath Puri y nos ha traído a nosotros con él. El señor Chaitanya Mahaprabhu dejó nuestra compañía y se adelantó para ver al señor Jagannath. Acabamos de llegar y ahora le estamos buscando. Por lo que la gente anda diciendo, hemos deducido que el señor está ahora en casa de Sarvabhauma Bhattacharya». Al ver al señor Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu se llenó de éxtasis y cayó inconsciente. En ese estado, Sarvabhauma Bhattacharya se lo llevó a su casa. ¡Qué casualidad! Nos hemos encontrado justo cuando estaba pensando en ti. Primero vayamos a casa de Sarvabhauma Bhattacharya y veamos a Chaitanya Mahaprabhu. Más tarde vendremos a ver al señor Jagannath. Muy complacido de escuchar esto, Gopinath Acharya llevó inmediatamente a todos los devotos a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Cuando llegaron a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, vieron que el señor yacía inconsciente. Al verle en aquel estado, Gopinath Acharya se sintió muy triste, pero al mismo tiempo estaba feliz de poder ver al señor. Sarvabhauma Bhattacharya dejó entrar en su casa a todos los devotos. Al ver a Nityananda Prabhu, el Bhattacharya le ofreció reverencias. Sarvabhauma recibió a todos los devotos y les ofreció la bienvenida adecuada. Todos estaban complacidos de ver al señor Chaitanya Mahaprabhu. A continuación, el Bhattacharya les envió a todos a ver al señor Jagannath y pidió a su propio hijo, Chandaneshwara, que les acompañase como guía. Todos sintieron un gran placer de ver a la deidad del señor Jagannath. El señor Nityananda estaba particularmente sobrecogido de éxtasis. El señor Nityananda Prabhu estuvo a punto de desmayarse, pero los devotos le sujetaron y le ayudaron a sostenerse. En ese momento el sacerdote del señor Jagannath trajo un collar de flores ofrecido a la deidad y se lo ofreció a Nityananda Prabhu. Todos se sintieron complacidos de recibir el collar de flores que había llevado el señor Jagannath. Después de esto regresaron al lugar en que se encontraba el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos los devotos comenzaron entonces a cantar en voz alta el mantra Hare Krishna. Poco antes del mediodía, el señor recobró la conciencia. Chaitanya Mahaprabhu se levantó y cantó en voz muy alta, Hari Hari. Sarvabhauma Bhattacharya se sintió muy complacido de ver al señor recobrar la conciencia y tomó el polvo de los pies de loto del señor. El Bhattacharya hizo el siguiente anuncio: por favor, aprovechad ahora para vuestro baño de mediodía. Hoy voy a ofreceros Mahaprasadam, los remanentes del alimento ofrecido al señor Jagannath. Poco después, tras haberse bañado en el mar, Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos regresaron. El señor entonces se lavó los pies y se sentó en una estería para almorzar. Sarvabhauma Bhattacharya había hecho traer del templo de Jagannath diversos tipos de Mahaprasadam. Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó entonces el almuerzo muy feliz. Chaitanya Mahaprabhu almorzó en compañía de sus devotos. En platos de oro le sirvieron un arroz especial y hortalizas de primera calidad. Mientras Sarvabhauma Bhattacharya servía personalmente el prasadam, el señor Chaitanya Mahaprabhu le pidió: por favor,
a mí dame solamente hortalizas hervidas. Los pasteles y los dulces de leche condensada puedes servírselos a los devotos. Al escuchar esto, el Bhattacharya juntó las manos y dijo lo siguiente: Hoy, por favor, os ruego que gustéis este almuerzo, tal y como lo ha aceptado el señor Jagannath. Tras decir esto, hizo que todos comieran los diversos pasteles y dulces de leche condensada. Después de servirles, les ofreció agua para que se lavasen las manos, los pies y la boca. Pidiendo permiso al señor Chaitanya Mahaprabhu y a sus devotos, Sarvabhauma Bhattacharya fue entonces a almorzar con Gopinath Acharya. Cuando terminaron el almuerzo, regresaron con el señor Chaitanya Mahaprabhu. Ofreciendo reverencias a Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya dijo: Namo Narayanaya. Ofrezco reverencias a Narayan. A su vez, Chaitanya Mahaprabhu dijo: Krishna Mahatirastu. Que tu atención se centre en Krishna. Al escuchar esas palabras, Sarvabhauma comprendió que el señor Chaitanya era un sannyasi Vaishnava. Sarvabhauma dijo entonces a Gopinath Acharya: Quiero saber acerca de la situación anterior de Chaitanya Mahaprabhu. Gopinath Acharya contestó: Había un hombre llamado Jagannath que vivía en Navadvip. Su apellido era Mishra Purandara. El señor Chaitanya es el hijo de ese Jagannath Mishra. Su nombre anterior era Vishwambara Mishra. Es, además, nieto de Nilambara Chakrabarti. El Bhattacharya dijo: Nilambara Chakrabarti era compañero de clase de mi padre, Maheshvara Visharadhara. Por eso le conocí. Mi padre respetaba mucho a Jagannath Mishra Purandara. Así, por su relación con mi padre, yo siento respeto por los dos, por Jagannath Mishra y por Nilambara Chakrabarti. Al saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu procedía del distrito de Nadia, Sarvabhauma Bhattacharya se sintió muy complacido y se dirigió al Señor con las siguientes palabras: Tú, además de ser respetable por naturaleza, eres un sannyasi. Por ello, deseo ser tu sirviente personal. En cuanto escuchó estas palabras, Chaitanya Mahaprabhu recordó al Señor Vishnu y con gran humildad dijo lo siguiente al Bhattacharya: Como maestro de filosofía Vedanta, eres el maestro del mundo entero y el bienqueriente de todos. Eres además el benefactor de toda clase de sannyasis. Yo soy un sannyasi joven y en realidad no poseo conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso me refugio en ti y te acepto como mi maestro espiritual. He venido aquí solo para tener tu compañía y ahora me refugio en ti. ¿Podrías, por favor, mantenerme en todo sentido? El incidente de hoy ha sido un gran obstáculo para mí, pero tú has sido muy amable y me has asistido. El Bhattacharya contestó: No vayas solo al templo de Jagannath a ver a la deidad. Mejor que vayas conmigo o con mis hombres. El Señor dijo: Nunca entraré en el templo. Para ver al Señor, me pondré siempre al lado de la Garuda Stamba. Sarvabhauma Bhattacharya dijo entonces a Gopinath Acharya: Lleva a Goswamiji a ver al señor Jagannath. Encárgate también de alojarle en el apartamento de mi tía materna, que está en un lugar muy solitario. Así Gopinath Acharya llevó al señor Chaitanya Mahaprabhu a sus habitaciones y le enseñó dónde encontrar agua, cubos y recipientes para el agua. En verdad, él se encargó de todo. Al día siguiente, muy temprano, Gopinath Acharya llevó al señor Chaitanya Mahaprabhu a ver despertarse al señor Jagannath. Acompañado de Mukunda Datta, Gopinath Acharya fue entonces a casa de Sarvabhauma. Una vez allí, Sarvabhauma se dirigió a Mukunda Datta con las siguientes palabras: Este sannyasi es de una naturaleza muy mansa y humilde, y su presencia es realmente hermosa. Esto hace aumentar mi afecto por él. ¿De qué sampradaya ha recibido la orden de sannyas? ¿Y cuál es su nombre? Gopinath Acharya contestó: El nombre del Señor es Sri Krishna Chaitanya, y su preceptor en la orden de sannyas es el muy afortunado Keshava Bharati. Sarvabhauma Bhattacharya dijo: Sri Krishna es un nombre muy bueno, pero como miembro de la comunidad Bharati es un sannyasi de segunda clase. Gopinath Acharya contestó: Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu
no depende de ninguna formalidad externa. No necesita recibir la orden de sannyas de ninguna sampradaya superior. El Bhattacharya preguntó: Sri Chaitanya Mahaprabhu está en la flor de su juventud. ¿Cómo puede mantener los principios de sannyas? Yo recitaré continuamente la filosofía Vedanta para Chaitanya Mahaprabhu, de forma que pueda mantenerse fijo en su renunciación, y de ese modo entrar en la senda del monismo. Sarvabhauma Bhattacharya sugirió entonces: si Sri Chaitanya Mahaprabhu quisiera, yo podría elevarle a una sampradaya de primer orden, ofreciéndole ropas de color azafrán y celebrando de nuevo el proceso reformatorio. Al escuchar esto, Gopinath Acharya y Mukunda Datta se sintieron muy afligidos. Por esa razón, Gopinath Acharya se dirigió a Sarvabhauma Bhattacharya con las siguientes palabras: Mi querido Bhattacharya, tú no conoces la grandeza del Señor Chaitanya Mahaprabhu. En él se manifiestan en grado sumo todos los signos de la Suprema Personalidad de Dios. Gopinath Acharya continuó: Al Señor Chaitanya Mahaprabhu se le reconoce como la Suprema Personalidad de Dios. Los que son ignorantes en relación con esto encuentran muy difícil comprender la conclusión de los hombres de conocimiento. Los discípulos de Sarvabhauma Bhattacharya replicaron: ¿En qué evidencia te basas para concluir que Sri Chaitanya Mahaprabhu es el Señor Supremo? Gopinath Acharya contestó: La prueba está en las afirmaciones de los acharyas autorizados que comprenden a la Suprema Personalidad de Dios. Los discípulos del Bhattacharya dijeron: Nosotros adquirimos el conocimiento de la verdad absoluta mediante hipótesis lógicas. Gopinath Acharya contestó: Con esas hipótesis y argumentos lógicos no se puede obtener el conocimiento verdadero de la Suprema Personalidad de Dios. Gopinath Acharya continuó: Para comprender a la Suprema Personalidad de Dios hay que recibir su misericordia. De nada valen las indagaciones e hipótesis. El Acharya continuó: Aquel que, merced al servicio devocional, reciba una mínima muestra de la misericordia del Señor, podrá comprender la naturaleza de la Suprema Personalidad de Dios. Mi Señor, aquel que es favorecido por un ligero vestigio de la misericordia de tus pies de loto, puede entender la grandeza de tu personalidad, pero aquellos que especulan para comprender a la Suprema Personalidad de Dios no pueden conocerte, aunque continúen estudiando los Vedas durante muchos años. Gopinath Acharya se dirigió entonces a Sarvabhauma Bhattacharya. Tú eres un gran erudito, el maestro de muchos discípulos. En verdad, no hay en la tierra un erudito como tú. Aún así, como no has recibido ni una pizca de la misericordia del Señor, no puedes entenderle, aunque le tienes en tu casa. No es culpa tuya, es el veredicto de las Escrituras. No puedes entender a la Suprema Personalidad de Dios basándote solo en la erudición. Sarvabhauma Bhattacharya contestó: Mi querido Gopinath Acharya, por favor, presta mucha atención a lo que dices. ¿Cómo me demuestras que has recibido la misericordia del Señor? Gopinath Acharya contestó: El conocimiento de la verdad absoluta es la prueba de la misericordia del Señor Supremo. Gopinath Acharya continuó: Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba absorto en sentimientos de éxtasis, tú has visto en su cuerpo las características de la Suprema Personalidad de Dios. Pese a percibir directamente los signos del Señor Supremo en el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, no puedes comprenderle. Eso suele llamarse ilusión. A la persona que se halla bajo la influencia de la energía externa, se la conoce con el nombre de Bahirmukha Jana, persona mundana, porque, pese a su percepción, no puede comprender la sustancia verdadera. Al escuchar las palabras de Gopinath Acharya, Sarvabhauma Bhattacharya sonrió y respondió lo siguiente. El Bhattacharya dijo: Esto no es más que una conversación entre amigos para analizar las afirmaciones de las Escrituras. No te enfades, yo simplemente digo lo que dicen los Shastras. Por favor, no te sientas ofendido. Ciertamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu es un gran devoto, un devoto excepcional, pero no podemos aceptarle como encarnación del Señor Vishnu, porque, según el Shastra, en la era de Kali,
no hay ninguna encarnación. Al Señor Vishnu se le conoce también con el nombre de Triyuga, porque en Kali Yuga no hay ninguna encarnación suya. En verdad, ese es el veredicto de las escrituras reveladas. Al escuchar esto, Gopinathacharya se puso muy triste y dijo al Bhattacharya: ¿Crees que conoces bien todas las escrituras védicas? El Srimad Bhagavatam y el Mahabharata son las dos escrituras védicas más importantes, pero tú no has prestado atención a sus afirmaciones. En el Srimad Bhagavatam y en el Mahabharata se afirma que el Señor desciende directamente, pero tú dices que en esta era no hay ninguna manifestación o encarnación del Señor Vishnu. En la era de Kali no hay ningún Lila Avatar de la Suprema Personalidad de Dios. Por eso recibe el nombre de Triyuga. Ese es uno de sus santos nombres. Gopinathacharya continuó: Por supuesto que en cada era hay una encarnación, y esa encarnación se denomina Yuga Avatar, pero la lógica y los argumentos te han puesto el corazón tan duro que ni siquiera puedes plantearte estas cosas. En el pasado, tu hijo ha tenido cuerpos de 3 colores distintos, según la era. Sus colores fueron el blanco, el rojo y el amarillo. En esta era, Dwapara Yuga ha venido con un cuerpo negruzco. En la era de Kali, así como en Dwapara Yuga, la gente ofrece oraciones a la Suprema Personalidad de Dios por medio de mantras y observa los principios regulativos de las escrituras védicas complementarias. Ahora, por favor, escúchame acerca de esto. En esta era de Kali, las personas inteligentes realizan el canto en congregación del Mahamantra Hare Krishna, adorando a la Suprema Personalidad de Dios, que en esta era adviene cantando sin cesar las glorias de Krishna. Esa encarnación es de tez amarilla y está siempre acompañado de sus expansiones plenarias, como Shri Nityananda Prabhu, sus expansiones personales, como Gadadhar, así como de devotos y sus acompañantes, como Swarup Damodar. El Señor, en la encarnación de Gaura Sundar, es de tez dorada. En verdad, todo su cuerpo de hermosa constitución es como el oro fundido. Todo su cuerpo está ungido con pasta de sándalo. Él entrará en la 4ª orden de la vida espiritual, sannyas, y tendrá un gran dominio de sí mismo. Se distinguirá de los sannyasis mayavadis por estar firmemente establecido en el servicio devocional y propagará el movimiento de Sankirtan. Gopinathacharya dijo entonces: No es necesario presentar tantas citas de las Shastras, pues tú eres un árido especulador. ¿De qué sirve sembrar semillas en tierra estéril? Cuando el Señor esté complacido contigo, tú también entenderás estas conclusiones y citarás los Shastras. Los falsos argumentos y malabarismos filosóficos de tus discípulos no son culpa suya, simplemente han recibido la bendición de la filosofía mayavada. Ofrezco respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, que está lleno de ilimitadas cualidades, y por cuyas diversas potencias surgen el acuerdo y el desacuerdo entre quienes disputan. De ese modo, la energía ilusoria cubre una y otra vez la iluminación espiritual de quienes así discuten. Lo que los brahmanas eruditos dicen se acepta en casi todos los casos. Nada hay de imposible para quien se refugia en mi energía ilusoria y habla bajo su influencia. Tras escuchar las palabras de Gopinathacharya, Sarvabhauma Bhattacharya dijo: Antes de seguir, ve a los aposentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu e invítale a venir con sus devotos. Pídeselo de mi parte. Llévate Jagannath Prasadam y dáselo a Chaitanya Mahaprabhu y a sus devotos. Después, vuelve aquí e instrúyeme bien. Gopinathacharya era el cuñado de Sarvabhauma Bhattacharya. Por esa razón, la relación entre ellos era muy dulce e íntima. En determinadas circunstancias, Gopinathacharya le instruía, a veces blasfemando contra él, a veces alabándole, y a veces riéndose de él. Así ocurría desde hacía algún tiempo. Srila Mukunda Datta se sintió muy satisfecho de escuchar las concluyentes afirmaciones de Gopinathacharya, pero los argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya le hicieron sentirse muy infeliz y le enfadaron. Siguiendo las instrucciones de Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinathacharya fue a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu y le invitó en nombre del Bhattacharya.
Gopinadacharya y Mukundadatta comentaron ante Sri Chaitanya Mahaprabhu las afirmaciones del Bhattacharya y las rechazaron porque daban sufrimiento a la mente. Al escuchar esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: «No habléis así. Sarvabhauma Bhattacharya se ha mostrado muy afectuoso y misericordioso conmigo. Llevado del cariño paternal que le inspiro, desea protegerme y ver que sigo los principios regulativos de los sannyasis. ¿Qué tiene eso de malo?». A la mañana siguiente, Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sarvabhauma Bhattacharya fueron juntos a visitar el templo del señor Jagannath. Ambos se mostraban muy alegres y complacientes. Cuando entraron en el templo, Sarvabhauma Bhattacharya ofreció un asiento a Chaitanya Mahaprabhu, mientras él mismo se sentaba en el suelo por el respeto debido a los sannyasis. Entonces comenzó a instruir al señor Chaitanya Mahaprabhu en la filosofía Vedanta, y con sentimientos de cariño y devoción, dijo al señor lo siguiente. El Bhattacharya dijo: «Escuchar la filosofía Vedanta es la principal ocupación de los sannyasis. Por lo tanto, debes resolverte a estudiar la filosofía Vedanta, escuchando continuamente las explicaciones de un superior». El señor Chaitanya contestó: «Tú eres muy misericordioso conmigo, y por eso pienso que es mi deber obedecer tu orden». Así, durante 7 días, Sri Chaitanya Mahaprabhu escuchó continuamente la exposición de filosofía Vedanta de Sarvabhauma Bhattacharya. Chaitanya Mahaprabhu, sin embargo, no dijo nada, ni indicó si le pareció o no correcta. Simplemente permaneció sentado escuchando al Bhattacharya. Al 8º día, Sarvabhauma Bhattacharya dijo a Chaitanya Mahaprabhu: «Durante 7 días seguidos has escuchado mis explicaciones de la filosofía Vedanta. Simplemente te has limitado a escuchar, fijo en tu silencio. Como no dices si las consideras correcta o incorrecta, no puedo saber si de verdad comprendes o no comprendes la filosofía Vedanta». Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: «Yo soy un tonto, y por eso no estudio el Vedanta Sutra. Simplemente me he puesto a escucharte porque tú me lo has ordenado. Me he puesto a escuchar solo por cumplir con los deberes de la orden renunciante de sannyas. Por desgracia, no puedo comprender lo más mínimo de tu interpretación». Sarvabhauma Bhattacharya contestó: «Yo admito que no entiendas, pero hasta los que no entienden preguntan al respecto. Tú escuchas y escuchas, pero guardas silencio. En verdad no puedo comprender qué hay en tu mente». Sri Chaitanya Mahaprabhu reveló entonces su mente diciendo: «Yo comprendo con toda claridad el significado de los sutras, pero tus explicaciones no han hecho más que agitar mi mente. Los aforismos del Vedanta Sutra llevan en sí mismo un significado muy claro. Sin embargo, los significados que tú le has dado son como una nube que cubre el sentido de los sutras. Tú no explicas el significado directo de los Brahma Sutras. En verdad, parece que te esfuerzas por cubrir su verdadero significado». Chaitanya Mahaprabhu continuó: «El Vedanta Sutra es el resumen de todos los Upanishads. Por lo tanto, todos los significados directos de los Upanishads aparecen también en el Vedanta Sutra o Vyasa Sutra. El significado directo de cada sutra debe aceptarse sin interpretarlo. Lo que tú haces, sin embargo, es abandonar el significado directo y desarrollar tu interpretación imaginada. Aunque hay otras fuentes de evidencia, la versión védica debe considerarse la evidencia más importante. La comprensión directa del testimonio védico es evidencia de primera clase». Chaitanya Mahaprabhu continuó: «Las caracolas y la bosta de vaca son simplemente los huesos y el excremento de determinadas entidades vivientes. Sin embargo, conforme al testimonio de los Vedas, se los considera muy puros. Las afirmaciones de los Vedas son probatorias en sí mismas. Todo lo que en ellos se afirma debe aceptarse. Si las interpretamos conforme a nuestra imaginación, los Vedas pierden su autoridad». Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: «El Brahma Sutra de Srila Vyasadeva es tan radiante como el sol. Quien trata de interpretar su significado cubre ese brillo solar con una nube. Todos los Vedas y escrituras que siguen estrictamente los principios védicos
explican que el Brahman supremo es la verdad absoluta, el más grande de todos, y que es un aspecto del Señor Supremo. En realidad, la verdad absoluta suprema es una persona, la suprema personalidad de Dios, pleno con toda opulencia. Tú tratas de explicar que Él es impersonal y sin forma. Siempre que en los Vedas aparece una descripción impersonal, lo que los Vedas pretenden es establecer que todo lo relacionado con la suprema personalidad de Dios es trascendental y libre de características mundanas. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó. Cualquier mantra védico que explique a la verdad absoluta de forma impersonal, en última instancia, solo demuestra que la verdad absoluta es una persona. Al Señor Supremo podemos comprenderle en dos facetas, la personal y la impersonal. Quien tiene en cuenta ambos aspectos de la suprema personalidad de Dios, puede comprender realmente a la verdad absoluta. Esa persona sabe que la comprensión personal es más fuerte, porque la diversidad está en todo lo que vemos. Nadie puede ver nada que no esté pleno de diversidades. Todo lo que existe en la manifestación cósmica emana de la verdad absoluta, permanece en la verdad absoluta y tras la aniquilación vuelve a entrar en la verdad absoluta. Los casos ablativo, instrumental y locativo son las categorías en que se encuadran los rasgos personales de la suprema personalidad de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó. Cuando la suprema personalidad de Dios deseó volverse muchos, lanzó su mirada sobre la energía material. Antes de la creación no había ojos ni mente mundanos. Por lo tanto, esto confirma la naturaleza trascendental de los ojos y de la mente de la verdad absoluta. La palabra Brahman se refiere a la suprema personalidad de Dios completa, que es Sri Krishna. Ese es el veredicto de todas las escrituras védicas. No es fácil que los hombres comunes entiendan el significado confidencial de los Vedas. Por esa razón, ese significado se complementa con las palabras de los Puranas. Qué afortunados son Nanda Maharaj, los pastores de vacas y todos los habitantes de Braya Bhumi. Su fortuna no tiene límites, pues la verdad absoluta, la fuente de felicidad trascendental, el eterno Brahman Supremo, es su amigo. El mantra védico Apanipada niega las manos y piernas materiales, pero afirma que el Señor camina muy rápido y acepta todo lo que se le ofrece. Todos esos mantras confirman que la verdad absoluta es personal, pero los mayavadis rechazan el significado directo, interpretan que la verdad absoluta es impersonal. ¿Estás diciendo que no tiene forma esa suprema personalidad de Dios, cuya forma trascendental es completa con 6 opulencias trascendentales? La suprema personalidad de Dios tiene 3 potencias primarias. ¿Tratas de demostrar que no tiene potencias? La potencia interna de Vishnu, el Señor Supremo, es espiritual, como se confirma en los Shastras. Existe además otra potencia espiritual, conocida con el nombre de Kshetragya, la entidad viviente. La tercera potencia, que se denomina nesciencia, vuelve atea a la entidad viviente y la llena de actividades fruitivas. Oh Rey, la Kshetragya Shakti es la entidad viviente. Aunque tiene la posibilidad de vivir tanto en el mundo material como en el espiritual, sufre las 3 miserias de la existencia material porque se halla bajo el influjo de la potencia avidya, la nesciencia, que cubre su posición constitucional. Esa entidad viviente cubierta por la influencia de la nesciencia existe en diversas formas en el seno de la materia. Oh Rey, y se halla proporcionalmente liberada de la influencia de la energía material en mayor o menor grado. La suprema personalidad de Dios es Satchit Ananda Vigraha. Esto significa que en su forma original tiene 3 potencias: la potencia de placer, la potencia de eternidad y la potencia de conocimiento. Juntas reciben el nombre de potencia Chit y se manifiestan en plenitud en el Señor Supremo. Para las entidades vivientes que son partes integrales del Señor, la potencia de placer en el mundo material es a veces desagradable y a veces mixta. No ocurre lo mismo con la suprema personalidad de Dios, pues Él no se halla bajo la influencia de la energía material ni de sus modalidades. En su forma original, la suprema personalidad de Dios está lleno de eternidad,
conocimiento y bienaventuranza. La potencia espiritual en esas tres partes, Satchit y Ananda, adopta tres formas diferentes. Las tres partes de la potencia espiritual se denominan Haladini, la parte de bienaventuranza, Sandini, la parte de eternidad, y Sambit, la parte de conocimiento. Consideramos el conocimiento de estas tres partes conocimiento pleno de la Suprema Personalidad de Dios. La potencia espiritual de la Suprema Personalidad de Dios también aparece en tres fases, interna, marginal y externa. Todas ellas se ocupan en su servicio devocional amoroso. En su potencia espiritual el Señor Supremo disfruta de 6 tipos de opulencia. Tú no aceptas esa potencia espiritual, y eso se debe a tu gran insolencia. El Señor es el amo de las potencias, y la entidad viviente es el sirviente de esas potencias. Esa es la diferencia entre el Señor y la entidad viviente. Tú, sin embargo, declaras que el Señor y las entidades vivientes son uno y son lo mismo. En el Bhagavad Gita se establece que la entidad viviente es la potencia marginal de la Suprema Personalidad de Dios, pero tú dices que la entidad viviente es completamente distinta del Señor. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso son mis 8 energías separadas. Además de estas energías inferiores, que son materiales, existe otra energía, una energía espiritual, que es el ser vivo, o tú el de los poderosos brazos. Las entidades vivientes sostienen todo el mundo material. La forma trascendental de la Suprema Personalidad de Dios es completa en eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Tú, sin embargo, explicas que esa forma trascendental es un producto de la bondad material. Quien no acepta la forma trascendental del Señor es ciertamente un agnóstico. Nadie debe mirar o tocar a una persona así. En verdad, esa persona está sujeta al castigo de Yamaraj. Los budistas no reconocen la autoridad de los Vedas, y por ello se los considera agnósticos. Sin embargo, aquellos que, pese a haberse refugiado en las escrituras védicas, predican el agnosticismo siguiendo la filosofía mayavada, son verdaderamente más peligrosos que los budistas. Srila Vyasadeva expuso la filosofía Vedanta para liberar a las almas condicionadas. Sin embargo, cuando alguien escucha el comentario de Shankaracharya, todo se echa a perder. El propósito del Vedanta Sutra es establecer que la manifestación cósmica debe su existencia a la transformación de la potencia inconcebible de la Suprema Personalidad de Dios. La piedra de toque, después de tocar hierro, produce grandes cantidades de oro sin transformarse. Del mismo modo, la Suprema Personalidad de Dios se manifiesta en la forma de la manifestación cósmica por su potencia inconcebible, y aún así permanece inmutable en su forma eterna trascendental. La teoría de Shankaracharya afirma que la verdad absoluta se ha transformado. Aceptando esa teoría, los filósofos mayavadis blasfeman contra Srila Vyasadeva, acusándole de estar equivocado. Así, hallan defectos en el Vedanta Sutra y lo interpretan para tratar de establecer la teoría de la ilusión. La teoría de la ilusión solo puede aplicarse cuando la entidad viviente se identifica con el cuerpo. Por lo que se refiere a la manifestación cósmica, no puede considerarse falsa, aunque sin duda alguna es temporal. La vibración trascendental Omkara es la forma sonora de la Suprema Personalidad de Dios. Todo el conocimiento védico y esta manifestación cósmica se producen a partir de esa representación sonora del Señor Supremo. La vibración secundaria, Tapton así, tú eres lo mismo, va dirigida a la comprensión de la entidad viviente. Pero la vibración principal es Omkara. Sin prestar atención a Omkara, Shankaracharya ha puesto especial énfasis en la vibración Taptvanasi. Con esas palabras, Sri Chaitanya Mahaprabhu criticó el Shariraka Bhashya de Shankaracharya por ser producto de la imaginación y señaló en él cientos de errores. Pero para defender a Shankaracharya, Sarvabhauma Bhattacharya presentó innumerables argumentos. El Bhattacharya presentó diversos tipos de argumentos falsos basados en lógicas falsas y trató de vencer a su adversario de muchas maneras. Sri Chaitanya Mahaprabhu, sin embargo, refutó todos esos argumentos y estableció su propia convicción. Sri Chaitanya Mahaprabhu continuó: la Suprema Personalidad de Dios es el punto central de todas las relaciones.
Actuar para Él con actitud de servicio devocional es nuestra verdadera ocupación, y el logro del amor por Dios es el objetivo supremo de la vida. Estos tres temas se explican en las escrituras védicas. Quien trata de explicar las escrituras védicas de modo diferente se dedica a fantasear. Toda interpretación del testimonio védico, que es evidente por sí solo, no es más que un producto de la imaginación. En realidad, Shankaracharya no ha incurrido en falta alguna. Él simplemente cumplió la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Su deber era imaginar cierto tipo de interpretación, y por ello presentó un tipo de escrituras védicas llenas de ateísmo. Dirigiéndose al señor Shiva, la Suprema Personalidad de Dios dijo: «Por favor, usa tu imaginación para elaborar tu propia interpretación de los Vedas, de modo que la gente sienta aversión por mí. Además, ocúltame de tal forma que se sientan más atraídos por el progreso de la civilización material, de modo que por todas partes se extienda una población privada de conocimiento espiritual». El señor Shiva dijo a la diosa Durga, la dirigente suprema del mundo material: «En la era de Kali adoptaré la forma de un brahmana, y con escrituras falsas haré una interpretación atea de los Vedas semejante a la filosofía budista». Estas palabras dejaron estupefacto a Sarvabhauma Bhattacharya. Quedó tan aturdido que no decía nada. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo entonces: «No te asombres, en realidad el servicio devocional que se ofrece a la Suprema Personalidad de Dios es la perfección suprema de la actividad humana. Hasta los sabios satisfechos en sí mismos ofrecen servicio devocional al Señor Supremo. Así son las trascendentales cualidades del Señor, están llenas de potencia espiritual inconcebible. Quienes están satisfechos en el ser, libres de la atracción de los deseos materiales externos, sienten, sin embargo, atracción por el servicio amoroso de Sri Krishna, que posee cualidades trascendentales y que realiza actividades maravillosas. Hari, la personalidad de Dios, se llama Krishna, debido a que posee esos rasgos trascendentalmente atractivos. Al escuchar el verso Atmaram, Sarvabhauma Bhattacharya se dirigió a Sri Chaitanya Mahaprabhu: «Mi querido señor, explica ese verso, por favor. Ardo en deseos de escuchar tu explicación». El señor contestó: «Antes quisiera oír tu explicación. Después trataré de explicar lo poco que sé». Sarvabhauma Bhattacharya comenzó entonces a explicar el verso Atmaram, y conforme a los principios de la lógica, planteó varias explicaciones. Basándose en las escrituras, el Bhattacharya explicó el verso Atmaram de 9 formas distintas. Tras escuchar su explicación, Sri Chaitanya Mahaprabhu, esbozando una sonrisa, comenzó a hablar. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: «Mi querido Bhattacharya, eres exactamente como Brihaspati, el sacerdote del reino celestial. En verdad, nadie en este mundo tiene la capacidad de explicar las escrituras de esa forma. Mi querido Bhattacharya, es indudable que, en virtud de tu vastísima erudición, has explicado este verso, pero debes saber que, además de esa explicación erudita, el verso tiene otro significado». Ante el ruego de Sarvabhauma Bhattacharya, el señor Chaitanya Mahaprabhu comenzó a explicar el verso sin tocar las 9 explicaciones del Bhattacharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó una por una las 11 palabras que forman el verso Atmaram. El señor Chaitanya Mahaprabhu combinó cada palabra por separado con la palabra Atmaram. Así explicó la palabra Atmaram de 18 formas distintas. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: «El poder de la Suprema Personalidad de Dios, de sus diversas potencias y de sus cualidades trascendentales es inconcebible. No es posible explicarlo completamente. Esos 3 aspectos atraen la mente del estudiante perfecto que se ocupa en actividades espirituales y superan todos los demás procesos de actividad espiritual». Sri Chaitanya Mahaprabhu explicó el significado del verso, poniendo como evidencia los ejemplos de Shukadeva Goswami y los 4 rishis, Sanaka, Sanat Kumara, Sanatan y Sanandana. Así el Señor dio varios significados y explicaciones. Al escuchar la explicación del verso Atmaram de labios de Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya quedó maravillado. Entonces comprendió que el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu era Krishna en persona, y se condenó a sí mismo con las siguientes palabras: «Chaitanya Mahaprabhu, ciertamente el señor Krishna mismo,
Por no haberle podido comprender y por sentirme orgulloso de mi propia erudición, he cometido muchas ofensas. Cuando Sarvabhauma Bhattacharya reconoció que era un ofensor y aceptó el refugio del Señor, el Señor deseó mostrarse misericordioso con él. Para mostrarle su misericordia, Sri Chaitanya Mahaprabhu le permitió ver su forma de Vishnu. Así, acto seguido, manifestó 4 brazos. Después de mostrarle la forma de 4 brazos, Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció ante él en su forma original de Krishna, de color negruzco y con una flauta en los labios. Cuando vio la forma del Señor Krishna manifestada en Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya inmediatamente se lanzó al suelo, ofreciendo reverencias. Al levantarse, juntó las manos y ofreció oraciones. Por la misericordia del Señor, Sarvabhauma Bhattacharya pudo entender la importancia de cantar el santo nombre y de llevar el amor por Dios a todas partes, pues le fueron reveladas todas las verdades. En un breve lapso de tiempo, Sarvabhauma Bhattacharya compuso 100 versos. En verdad, ni el propio Brihaspati, el sacerdote de los planetas celestiales, podría componer versos tan rápido. Tras escuchar los 100 versos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, muy feliz, abrazó a Sarvabhauma Bhattacharya, quien de inmediato se vio sobrecogido de amor extático por Dios y quedó inconsciente. El Bhattacharya derramaba lágrimas de amor extático por Dios y tenía todo el cuerpo embotado. Mostrando una actitud extática, transpiraba, se sacudía y temblaba. A veces danzaba, a veces cantaba, a veces lloraba y a veces caía para tocar los pies del loto del Señor. Mientras Sarvabhauma Bhattacharya experimentaba ese éxtasis, Gopinath Acharya se sentía muy complacido. Todos los devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu reían al ver la danza del Bhattacharya. Gopinath Acharya dijo al Señor Chaitanya Mahaprabhu: Señor, tú has concedido todo esto a Sarvabhauma Bhattacharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: Tú eres un devoto. Gracias a tu compañía, el Señor Jagannath le ha mostrado su misericordia. Después de esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu calmó al Bhattacharya, quien a su vez sereno ofreció muchas oraciones al Señor. Sarvabhauma Bhattacharya dijo: Mi querido Señor, tú has liberado al mundo entero, pero eso no supone mucho esfuerzo. Sin embargo, me has liberado a mí también, y eso ciertamente es obra de muchos poderes maravillosos. De tanto leer libros de lógica, me había vuelto tan torpe e incapaz como una viga de hierro. A pesar de todo, tú has logrado fundirme, de modo que tu influencia es muy grande. Tras escuchar las oraciones de Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a su vivienda. El Bhattacharya, por intermedio de Gopinath Acharya, hizo que el Señor almorzase allí. A la mañana siguiente, muy temprano, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue a ver al Señor Jagannath al templo y le vio levantarse de su cama. El sacerdote le obsequió collares de flores y prasadam ofrecido al Señor Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido con ello. Liando cuidadosamente el prasadam y los collares de flores en un trozo de tela, Chaitanya Mahaprabhu se dio prisa por llegar a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Sri Chaitanya llegó a la casa del Bhattacharya un poco antes del amanecer, el momento en el que el Bhattacharya se levantaba de cama. Apenas se levantó de la cama, Sarvabhauma Bhattacharya dijo de modo bien audible: Krishna, Krishna. El señor Chaitanya se sintió muy complacido de escuchar cantar el santo nombre de Krishna. El Bhattacharya se dio cuenta de que Sri Chaitanya Mahaprabhu esperaba afuera, y a toda prisa corrió junto a él y ofreció oraciones a sus pies de loto. El Bhattacharya ofreció una estería al Señor para que se sentase, y ambos tomaron asiento. Seguidamente, Sri Chaitanya Mahaprabhu abrió el envoltorio del prasadam y lo puso en manos del Bhattacharya. El Bhattacharya aún no se había lavado la boca, ni se había bañado, ni había cumplido con sus deberes matutinos. Sin embargo, se sintió muy complacido de recibir el prasadam del Señor Jagannath. Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de la mente de Sarvabhauma Bhattacharya desapareció todo rastro de sopor. Tras recitar los 2 versos siguientes, comió el prasadam que había recibido. El Bhattacharya dijo: El Mahaprasadam del Señor se debe comer tan pronto como se recibe, aunque esté seco, insípido o lo hayan traído de un país lejano. No hay que considerar ni el momento ni el lugar. Todo hombre de bien debe comer el prasadam del Señor Krishna tan pronto como llega a sus manos, sin dudar,
No hay principios que regulen el momento y el lugar. Esa es la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido de ver esto. Sintiendo el éxtasis del amor por Dios, abrazó a Sarvabhauma Bhattacharya. El Señor y su sirviente se abrazaron el uno al otro y se pusieron a danzar. Por el simple hecho de tocarse, se llenaron de éxtasis. Mientras danzaban y se abrazaban, en sus cuerpos se manifestaron signos de éxtasis espiritual. Transpiraban, temblaban y derramaban lágrimas. El Señor, en su éxtasis, comenzó a hablar. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: Hoy he conquistado los 3 mundos sin dificultad. Hoy he ascendido al mundo espiritual. Chaitanya Mahaprabhu continuó: Siento que hoy se han cumplido todos mis deseos, pues he visto que Sarvabhauma Bhattacharya ha adquirido fe en el Mahaprasada del Señor Jagannath. En verdad es indudable que hoy te has refugiado en los pies del loto de Krishna, y que Krishna, sin reserva alguna, se ha mostrado muy misericordioso contigo. Mi querido Bhattacharya, hoy te has liberado del cautiverio material, propio del concepto corporal de la vida. Has cortado en pedazos los grilletes de la energía ilusoria. Hoy tu mente se ha capacitado para refugiarse en los pies del loto de Krishna, pues, superando los principios regulativos védicos, has comido los remanentes del alimento ofrecido al Señor. El Señor ilimitado y misericordioso concede su misericordia sin causa a la persona que se refugia sin reservas en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. De ese modo, esa persona puede atravesar el insondable océano de la nesciencia. Aquellos que tienen la inteligencia fija en el concepto corporal y piensan, yo soy este cuerpo, son el alimento ideal para los perros y chacales. El Señor Supremo nunca concede su misericordia a ese tipo de personas. Tras decir estas palabras a Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu regresó a sus habitaciones. A partir de ese día, el Bhattacharya fue libre, pues todo su orgullo falso había quedado destruido. A partir de ese día, Sarvabhauma Bhattacharya no conocía nada aparte de los pies de loto del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Desde ese día solamente supo explicar las escrituras reveladas conforme al proceso de servicio devocional. Al ver que Sarvabhauma Bhattacharya estaba firmemente establecido en el culto Vaishnava, Gopinath Acharya, su cuñado, se puso a danzar, tocando las palmas y cantando Hari Hari. Al día siguiente, el Bhattacharya fue a visitar el templo del Señor Jagannath, pero antes de llegar al templo, fue a ver a Chaitanya Mahaprabhu. Al llegar ante el Señor Chaitanya Mahaprabhu, el Bhattacharya se tendió ante él para presentarle sus respetos. Tras ofrecerle varias oraciones, habló con gran humildad de la mala actitud que antes había mostrado. A continuación, el Bhattacharya preguntó a Chaitanya Mahaprabhu, ¿cuál es el factor más importante en la práctica del servicio devocional? El Señor contestó que el factor más importante era el canto del santo nombre del Señor. En esta era de riñas e hipocresía, el único medio para alcanzar la liberación es el canto del santo nombre del Señor. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Sri Chaitanya Mahaprabhu dio una detallada explicación del verso Harer Nam del Brihad Naradiya Purana. Escuchando su explicación, Sarvabhauma Bhattacharya quedó muy asombrado. Gopinath Acharya recordó a Sarvabhauma Bhattacharya: Mi querido Bhattacharya, ahora ha ocurrido lo que yo te había predicho. Ofreciendo reverencias a Gopinath Acharya, el Bhattacharya dijo: Debido a mi parentesco contigo, que eres un devoto, y por tu misericordia, el Señor ha sido misericordioso conmigo. Tú eres un devoto de primera clase, mientras que yo estoy sumido en la oscuridad de los argumentos lógicos. Debido a tu relación con el Señor me ha concedido su bendición. Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido con aquella expresión de humildad. Tras abrazar al Bhattacharya dijo: Ahora ve a ver al Señor Jagannath al templo. Tras visitar el templo del Señor Jagannath, Sarvabhauma Bhattacharya regresó a su casa acompañado de Jagadananda y Damodar. El Bhattacharya trajo grandes cantidades de alimentos excelentes, bendecidos por el Señor Jagannath. Todos aquellos remanentes prasada le fueron dados a su sirviente Brahmana, a Jagadananda y a Damodar.
Sarvabhauma Bhattacharya compuso entonces 2 versos en una hoja de palmera. Dando la hoja a Jagadananda Prabhu, le pidió que se la entregase a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jagadananda y Damodar fueron entonces a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu, llevándole el prasadam y la hoja de palma con los versos escritos. Sin embargo, antes de que Jagadananda pudiera entregar a Sri Chaitanya Mahaprabhu la hoja de palma, Mukunda Datta se la quitó de las manos. Mukunda Datta copió entonces los 2 versos en la pared externa de la habitación. Cuando Mukunda Datta hubo terminado, Jagadananda tomó la hoja de palma y se la entregó al señor Chaitanya Mahaprabhu. Después de leer los 2 versos, el señor Chaitanya Mahaprabhu rasgó la hoja de palma en pedazos. Los devotos, sin embargo, leyeron los versos en la pared exterior y los guardaron en su corazón. Los versos eran los siguientes: Yo me refugio en la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, que ha descendido en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu para enseñarnos el conocimiento verdadero, su servicio devocional y el desapego de todo aquello que no favorece el cultivo de conciencia de Krishna. Él ha descendido porque es un océano de misericordia trascendental. Yo me entrego a sus pies de loto. Que mi conciencia, como una abeja, se refugie en los pies de loto de la suprema personalidad de Dios, que ha descendido en la forma de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu para enseñar el antiguo sistema del servicio devocional a su persona. Por la influencia del tiempo, ese sistema se había perdido casi por completo. Estos 2 versos de Sarvabhauma Bhattacharya proclamarán siempre su nombre y su fama con tanta fuerza como un batir de tambores, pues todos los devotos los llevan en torno al cuello como collares de perlas. En verdad, Sarvabhauma Bhattacharya se convirtió en un devoto puro de Chaitanya Mahaprabhu. No conocía nada que no fuera el servicio del Señor. El Bhattacharya siempre cantaba el santo nombre de Sri Krishna Chaitanya, que es el hijo de Madre Shachi y el receptáculo de todas las buenas cualidades. En verdad, el canto de los santos nombres era su meditación. Un día, Sarvabhauma Bhattacharya fue a ver a Chaitanya Mahaprabhu y tras ofrecerle reverencias, recitó un verso. Comenzó a citar una de las oraciones del señor Brahma en el Srimad Bhagavatam, pero al final del verso cambió 2 sílabas. El verso decía: Aquel que, buscando tu compasión, tolera todo tipo de circunstancias adversas debidas al karma de sus actos pasados, y se ocupa siempre en tu servicio devocional con la mente, el cuerpo y las palabras, y ofreciéndote siempre reverencias, es ciertamente un candidato genuino para ser tu devoto puro. Sri Chaitanya Mahaprabhu señaló inmediatamente: en ese verso la palabra es Muktipade, pero tú la has cambiado por Bhaktipade. ¿Qué pretendes? Sarvabhauma Bhattacharya contestó: el despertar del amor puro por Dios, que es el resultado del servicio devocional, supera por mucho la liberación del cautiverio material. Fundirse en la refulgencia del Brahman es un tipo de castigo para quienes están en contra del servicio devocional. El Bhattacharya continuó: los impersonalistas que no aceptan la forma trascendental del Señor Sri Krishna y los demonios que siempre se dedican a blasfemar contra él y a combatirle, reciben el castigo de fundirse en la refulgencia Brahman. Eso no le ocurre a la persona que se ocupa en el servicio devocional del Señor. Hay 5 clases de liberación: Salokya, Samipya, Sarupya, Sarsti y Sayuya. A veces, si hay posibilidad de servir a la suprema personalidad de Dios, el devoto puro puede aceptar las formas de liberación Salokya, Sarupya, Samipya o Sarsti, pero nunca acepta Sayuya. El devoto puro no quiere ni oír hablar de Sayuya Mukti, que le inspira miedo y aborrecimiento. En verdad, el devoto puro preferiría el infierno a fundirse en la refulgencia del Señor. Sarvabhauma Bhattacharya continuó: hay 2 tipos de Sayuya Mukti: fundirse en la refulgencia Brahman y fundirse en el cuerpo personal del Señor. Fundirse en el cuerpo del Señor es aún más abominable que fundirse en su refulgencia. Sarvabhauma Bhattacharya concluyó: el devoto puro, aunque se le ofrezcan todas las clases de liberación, no las acepta. Está plenamente satisfecho ocupándose en el servicio del Señor.
El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu contestó: la palabra Muktipada tiene otro significado. Muktipada se refiere directamente a la Suprema Personalidad de Dios. Todas las clases de liberación existen bajo los pies de la Suprema Personalidad de Dios. Él recibe por ello el nombre de Muktipada. Según otro significado, Mukti es el noveno tema y la Suprema Personalidad de Dios es el refugio de la liberación. Chaitanya Mahaprabhu dijo: con cualquiera de estos dos significados, lo que entiendo es Krishna. Así pues, ¿qué sentido tiene cambiar el verso? Sarvabhauma Bhattacharya contestó: yo no supe leer el verso de esa forma. Tu explicación es correcta, pero, aún así, no debe emplearse, pues la palabra Muktipada se presta a ambigüedad. La palabra Mukti se refiere a los 5 tipos de liberación, pero su significado directo normalmente transmite la idea de volverse uno con el Señor. Con tan solo escuchar su sonido, la palabra Mukti nos hace sentir miedo y repulsión, pero cuando decimos la palabra Bhakti, de modo natural sentimos en la mente bienaventuranza trascendental. Al escuchar esta explicación, el Señor se echó a reír y, muy complacido, dio un fuerte abrazo a Sarvabhauma Bhattacharya. En verdad, aquella misma persona que estaba acostumbrada a leer y enseñar filosofía mayavada, llegaba ahora a aborrecer la palabra Mukti. Esto fue posible solo por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El contacto de la piedra de toque transforma el hierro en oro, pero nadie sabe reconocerla mientras no la ve actuar. Al ver el trascendental Vaishnavismo de Sarvabhauma Bhattacharya, todos pudieron comprender que el señor Chaitanya no era otro que Krishna, el hijo de Nanda Maharaj. Después de lo ocurrido, todos los habitantes de Jagannath Puri, con Kashi Mishra al frente, fueron a refugiarse a los pies del loto del Señor. Más adelante hablaré de cómo Sarvabhauma Bhattacharya permanecía siempre ocupado en el servicio del Señor. También hablaré con todo detalle de la perfección del servicio que rindió a Sri Chaitanya Mahaprabhu ofreciéndole caridad. Quien escucha con fe y amor estos pasatiempos que tratan del encuentro del señor Chaitanya Mahaprabhu con Sarvabhauma Bhattacharya, muy pronto se libera de las redes de la especulación y las actividades fruitivas y alcanza el refugio de los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, deseando siempre su misericordia, yo, Krishnadas, narro el de Sri Chaitanya Charitamrita, siguiendo sus pasos.